orgulloso, obstinado, testarudo, desobediente, infiel, un auténtico quejica. Esta es la historia del hombre que fue tragado por un pez grande. Hola amigos, esperamos que esta historia sea de bendición para ustedes. Quédate hasta el final para que podamos orar juntos. Este hombre con todas estas características era Jonás, cuyo nombre significa paloma. Jonás era hijo de Amitai, un zabulonita natural de Gat-Hefer, ciudad perteneciente a la tribu de Zabulón. Su lugar de nacimiento, Gat-Hefer, se menciona en el libro de Josué capítulo 19 versículos 10 al 13. Fue el primer profeta que ocupó un lugar destacado en el Antiguo Testamento, justo detrás de Eliseo. La historia de Jonás se cuenta en un libro breve pero poderoso, de solo 48 versículos. Cuando Dios llamó a Jonás para advertir a los violentos y malvados ninivitas de su inminente perdición, Jonás huyó. Escapó a Jope y abordó un barco con destino a Tarsis, que estaba frente a Nínive. Y vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Y bajando a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, entonces él pagó su pasaje y descendió allí para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Este pasaje se encuentra en Jonás capítulo 1 versículos 1 al 3. Un padre humano probablemente habría rechazado a Jonás y habría elegido a otra persona para entregar el mensaje a Nínive. Sin embargo, cuando Dios tiene un plan para alguien, sus dones, talentos y llamados son irrevocables, y Él cumplirá su propósito como se menciona en el libro de Isaías capítulo 46 versículo 9 y 10. Dios desató una violenta tormenta para amenazar la seguridad del barco en el que se encontraba Jonás. Esto hizo que Jonás se diera cuenta de que, lejos de ser un hábil embaucador, el Todopoderoso lo estaba persiguiendo. Este pasaje está en Jonás capítulo 1 versículo 4 al 17. El Señor envió una gran tormenta al mar, tan violenta que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros aterrorizados, cada uno clamando a su propio Dios, arrojaron el cargamento por la borda para aligerar el peso del barco. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. El capitán lo despertó y le pidió que orara a su Dios, esperando que la situación mejorara. Sin embargo, la tormenta no hizo más que empeorar. Luego, los marineros echaron suertes para determinar quién era el culpable de la calamidad. La suerte recayó sobre Jonás y le interrogaron sobre su identidad y el motivo del problema. Jonás reveló que era hebreo y adoraba al Dios del cielo, quien creó el mar y la tierra. Jonás sugirió que lo tiraran por la borda para calmar la tormenta, ya que sabía que su huida del Señor era la causa del problema. Al principio, los marineros intentaron remar de regreso a tierra, pero la tormenta no hizo más que empeorar. Finalmente, le pidieron al Señor que no los responsabilizara por matar a Jonás y lo arrojaron por la borda. Con la actitud de obediencia, el mar se calmó. Ante esto, los hombres temieron mucho al Señor y le ofrecieron sacrificios, haciendo votos. En cuanto a Jonás, el Señor preparó un pez grande para que se lo tragara, y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. En ese momento, Jonás se encontró en una situación peor de la que había imaginado. Sin embargo, se dio cuenta de que Dios estaba con él donde quiera que fuera, incluso a través de su desobediencia. Jonás se inclinó ante Dios, y en medio de su aflicción oró dentro del vientre del gran pez, una oración llena de fe y arrepentimiento. Jonás oró al Señor, diciendo: en mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Reconoció que aunque había sido arrojado a las profundidades del mar, Dios estaba con él. Jonás reconoció su dependencia de Dios y prometió sacrificio y alabanza.
Entonces el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Nuevamente vino la palabra del Señor a Jonás, instruyéndole a ir nuevamente a Nínive y proclamar el mensaje que le sería dado. Jonás obedeció la palabra del Señor y fue a Nínive, una gran ciudad. Su viaje duró 3 días para cruzar la ciudad. Proclamó: dentro de 40 días la ciudad de Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios y proclamaron un ayuno. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos iban vestidos con sacos. Cuando el mensaje de Jonás llegó al rey de Nínive, él también se humilló, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó sin levantarse. El rey emitió un decreto ordenando que todas las personas y almas atrapadas fueran cubiertas con sacos, abandonaran sus caminos muertos e invocaran a Dios. Dios vio el arrepentimiento genuino de los ninivitas, porque se habían apartado de sus buenos caminos, y Él no trajo destrucción a la ciudad que inicialmente había amenazado. Sin embargo, Jonás se indignó por esto y oró al Señor: Señor, ¿no es eso lo que dijiste cuando todavía estaba en mi país? A Jonás se le habló del hecho de que Dios no destruyó Nínive, pero Dios respondió a Jonás. Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de ella, esperando ver qué sucedería. Se hizo un abrigo y se quedó allí contemplando la ciudad. Entonces el Señor Dios proveyó una planta frondosa y la hizo crecer sobre Jonás para darle sombra y aliviar su malestar. Jonás estaba muy contento con la planta. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, Dios proveyó un gusano que royó la planta, provocando que se marchitara. Además, Dios envió un viento abrasador del este y el sol brillando sobre Jonás lo hizo desmayar. Expresó su deseo de morir, afirmando que sería mejor morir que vivir. Luego Dios le pregunta a Jonás sobre su enojo hacia la planta. Jonás respondió que seguramente se enojaría con la planta, pero Dios usó esa situación para darle una lección a Jonás. Dios explicó que como a Jonás no le importaba la planta, estaba preocupado por ella. Sin embargo, Dios también razonó que debería preocuparse por la gran ciudad de Nínive, donde había más de 120,000 personas que no podían distinguir lo que estaba mal o lo que era verdad, así como también muchos animales. La conclusión de la historia de Jonás revela un aspecto importante, porque Jonás huyó de su misión original. Aunque algunas teorías sugieren miedo a represalias, prejuicios contra el pueblo o aversión a los asirios, lo cierto es que a Jonás no le gustó la idea de que Nínive se arrepintiera y fuera poblada. Quería que Dios castigara a la ciudad, y su reacción ante la salvación de los ninivitas ilustra su prejuicio y su renuencia a aceptar la misericordia de Dios. Para entender el contexto, debemos mirar el pasaje de 2 Reyes capítulo 14 versículo 23 o 25. Cuando Jonás fue llamado a ser profeta, fue enviado al rey Reboam, segundo de Israel, un rey conocido por su maldad en la antigüedad. Días del Señor. Jonás inicialmente aceptó extrañarla, pero el mensaje fue que Dios no era ella ni lo que él esperaba. Dios le ordenó a Jonás que le dijera al rey que sería benevolente y expandiría su territorio. Es posible que esto haya provocado en Jonás un sentimiento de desilusión, lo que puede haber influido en su renuencia a ir a Nínive. En última instancia, la historia de Jonás no solo toca el arrepentimiento de los 2 ninivitas y la misericordia de Dios, sino que también revela prejuicios y sentimientos humanos que pueden influir en cómo respondemos al plan de Dios. Jonás representa la complejidad de las emociones humanas y cómo la comprensión de la gracia y la misericordia divinas puede ser un desafío para muchos. Jonás se opuso a la idea de bendecir al malvado rey Reboam II, alegando que esta estrategia era incorrecta. En su corazón, él le estaba diciendo que este enfoque no funcionaría. Tenía la creencia de que ayudar más a las personas solo las empeoraría. Mientras el rey empeoraba a pesar de las bendiciones de Dios,
Jonás llegó a la conclusión de que la misericordia ya no conmovía a la gente. Estaba insinuando que entendía los asuntos de Dios mejor que Dios mismo. Este episodio anterior influyó en la actitud de Jonás hacia Nínive. Jonás sentía envidia del carácter y la reputación de Dios. No apoyó cuando la gente recibió la misericordia de Dios. Razonó que si Dios fuera bondadoso con otros como ellos, podrían pensar que Él nunca llevaría a cabo sus amenazas de juicio. Temía que su profecía fuera cuestionada, ridiculizada y eventualmente eliminada. Cuando la planta crece y da sombra, Jonás se alegra. No, mientras tanto, cuando me vio destrozado, Jonás volvió a enfurecerse. Le preguntó a Dios por qué había permitido que la planta muriera. Dios respondió que Jonás tenía derecho a preocuparse por la ira del molino, pero también debería entender que Dios tenía derecho a preocuparse por más de 125,000 niños ordenados en Nínive. La actitud de Jonás reflejó su cielo como el plan de Dios para Nínive. No quería que los asirios escaparan del castigo. Sin embargo, no entendió del todo la compañía de Dios y su deseo de despedirse o juzgar lo más posible. Huyendo de Jonás hacia el mar. Y la sensación de vacío respecto al éxito de su predicación demostró su incapacidad para comprender la paciencia y la misericordia de Dios. El mensaje central de la historia de Jonás es acerca de la paciencia y la misericordia duradera de Dios. Jonás calculó mal el tiempo y el alcance de la paciencia divina. Se equivocó al no darse cuenta de que todavía era el tiempo de la misericordia y la paciencia de Dios con Nínive. Oremos, Señor, gracias por una lección más de vida, que podamos vivir en obediencia al Señor y a su palabra y que nuestra fe se fortalezca cada día. Amén.